Cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle. Vista, martes de 10 a 11 de la mañana. Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Bienvenidos los oyentes, qué bueno que estamos de nuevo en sintonía. Sí, en el día de hoy, perdón, retomaremos un concepto que habíamos dejado abierto en el programa anterior, la palabra como una herramienta e instrumento pues en el uso cotidiano. Herramienta como uso inconsciente que se hace automático, o sea, hablamos y es un automatismo. A veces ni nos damos cuenta de lo que decimos. Y desintencionada, la palabra desintencionada en apariencia, porque también tiene un sentido inconsciente. Y como instrumento de creación, terapéutico, sanador. Para esto, entonces, hay que significar y resignificar. Entonces, entraremos a hablar de ello. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Entrémosle al asunto de la palabra como herramienta. La palabra como herramienta es como lo menos elaborado que hay en nosotros, como la acción, pero que obedece a una serie de patrones inculcados por la cultura y una serie de experiencias singulares a través de las cuales hemos introyectado el mundo exterior. El lenguaje es una manera de representarnos aquellas realidades internas y las realidades externas, pero resulta de que la visión que tenemos de nosotros mismos es la misma visión que tenemos del mundo exterior. Entonces, si tenemos una opaca de nosotros, tendremos una visión opaca de la realidad. Por eso el mundo resulta tedioso, resulta hostil, resulta peligroso, porque nosotros mismos, sin saberlo, estamos viendo en el mundo exterior aquello que no reconocemos. Luego, el lenguaje es fiel copia de esto que nosotros mismos estamos sintiendo. Entonces, un factor de el lenguaje como herramienta es adopto las palabras que me han dado la religión, la educación, eh, los programas económicos, los programas científicos, etcétera. No cuestiono nada, sino que repito al pie de la letra y creo ser un buen ciudadano y ser un humano quizá perfecto en la medida que me adapto mejor a esos discursos. Ahí estamos hablando entonces de el programa que nos ha sido asignado, entre comillas, y que nosotros cumplimos al pie de la letra, reproduciendo el mismo lenguaje que reproducen aquellos, aquellas instituciones en nosotros o que reproducen a través de nosotros. Terminamos siendo continuadores entonces de un pasado arrevesado. Quiere decir, las instituciones buscan reproducirse y lo logran a través de un discurso. Y ese discurso constituye la singular forma de ver la realidad. Nosotros en el movimiento Emanciparte queremos precisamente contarle a la gente de que nosotros no tenemos por qué reproducir las instituciones que nos esclavizan, nos manipulan y podemos generar nuestro propio, cada uno puede generar su propio universo. El principal elemento para generar ese universo es cuestionar los universos que otros han creado para nosotros. Y buena parte de esos universos que han creado para nosotros están apalancados y cimentados en el uso y abuso del lenguaje, o los lenguajes, para decirlo en términos más amplios, ¿cierto? Porque hay lenguajes de programación, hay cotidianos, hay lenguajes ideológicos,
Es desde ahí entonces que intentamos situar una unidad que nos permita entonces ver el mundo en dimensión, ¿cierto? La dimensión de la cultura que estamos proponiendo, que es la cultura de la construcción de eh, el ciudadano nuevo, es decir, el ciudadano autónomo, dueño de sí mismo, con universo propio, que puede entonces no solo cuestionar las formas convencionales de ser y existir, sino que también genera una realidad aparte, que es la realidad de cada uno, insertos dentro de la sociedad. No estamos diciendo de que nos vamos a salir de la sociedad, no. Estamos a integrar o nos estamos integrando al colectivo y al gran universo, pero ya desde una perspectiva del yo soy y tengo derecho, es decir, soy en dignidad propia. Existo en tanto me represento el todo. Vivo para mí y vivo para el todo sin necesidad de sacrificarme para nadie ni para nada. Aquí entonces cabe el rescate de la condición singular, la condición de la individualidad en esa generación de una realidad donde todos cabemos en la diferencia. Decimos en esta perspectiva de que no somos iguales, como reza el derecho, sino que somos diferentes. Y nos incluimos en ese respeto a la diferencialidad. ¿Qué es lo que pasa en la institucionalidad? La institucionalidad busca homogenizarnos y esa homogenización significa nivelarnos por lo bajo, es decir, la masa se estructura con base en unos criterios que nos homogenizan, nos privan del potencial que hay en cada uno y ridiculizan aún a quien pueda destacarse, ¿cierto? Y decimos entonces que cada uno potencialmente somos un universo no aparte, sino diferente. Somos un universo que busca integrarse. Cada uno tiene sus formas de ver el mundo, sus particularidades y desde allí construye. Entonces es muy bonito esto porque pasamos entonces a la palabra como instrumento. ¿Desde dónde se construye el universo propio? Desde lo que hemos nombrado aquí ya en 3 programas y es el reconocerse. ¿Cómo me reconozco a mí mismo? No es diciendo yo soy bonito, tengo plata o me conozco porque vivo por mi casa. Se trata de reconocerme en tanto yo soy un ser pasional, soy un ser emocional, tengo una historia singular, pertenezco a una familia, pertenezco a la especie humana y en ese sentido entonces voy reinsertándome a la relación con la totalidad, rescatando lo que soy, lo que ha significado mi historia singular, mi forma de ser y existir en el mundo, pero a la vez sacando ventaja de todo aquello que he heredado del cosmos, de la galaxia, de la Tierra, de la vida, de la especie humana, de la familia, de lo que es mi historia singular. Miren ahí. Entonces, en ese reconocerse, es reconocerse como un ser, primero, con una forma singular de ver la generalidad, de ver el mundo, de verse a sí mismo, pero a la vez con unos potenciales y unas sensibilidades que nos particularizan. ¿Cómo se logra eso? A través del uso de la palabra, ¿cierto? Yo puedo utilizar, no es la única manera, ¿cierto? Pero es uno de los poderes más grandes que tenemos, la palabra
como forma de vibración y del cambio de vibración. Es decir, cuando yo utilizo la palabra como instrumento, entonces puedo terapeutizar a través de la palabra. Entonces hablo acerca de lo que me pasa. Y en la medida que hablo, por ejemplo, en compañía de una persona que ya ha hecho su proceso, entonces voy a ubicar qué es lo que pasa con mi dolor de cabeza, con mi migraña. Voy a ubicar por qué es que no me tengo en pie, estoy perdiendo el equilibrio o tengo una borrachera permanente o, como decíamos en un programa pasado, se me sube la presión cada tanto y pierdo el control físico y obviamente el control homeostático del cuerpo. Ujú. Entonces, la palabra como instrumento, en el sentido terapéutico, nos permite entender. Pero es muy llamativo porque es como si la palabra nos permitiera también entonces domesticar, óigase bien, domesticar aquello que todavía no asimilo de mí mismo. Ujú. Pongamos por caso, retomemos lo del programa anterior, aquella personita que tenía problemas con la masculinidad y estaba desarrollando problemas de presión arterial. La señora que comentábamos eh, El dedo hinchado. del dedo inflamado, el dedo del Ujú. corazón inflamado y renegrido. Eh, Eso que antes era mi enemigo, eso que antes constituía como una especie de fantasma aterrador, ahora se transforma en mi aliado. Ujú. Como reza el dicho popular, lo que no me mata, me No me mata. fortalece. Ujú. Es decir, entonces que mediante la palabra, así como mediante la enfermedad, podemos encontrar la solución a muchos conflictos que tenemos y mediante la palabra desarrollar Ujú, todo eso. ujú. Bueno, y me hace pensar, al principio no sabemos ni qué decimos, inconscientemente todo el tiempo estamos repitiendo y hablando de lo que tenemos instalado, nuestros programas instalados. Sí, Entonces, al principio se puede, digamos, encontrar el camino terapéutico mediante la palabra, mediante la ayuda con una persona, pues un profesional como son los psicoanalistas, y después irse que estimulando la habilidad, como se vuelve una habilidad. se vuelve una habilidad tanto en términos de nombrar Ujú. aquello que me despotencializa, que me desvitaliza, que me enferma, ¿cierto? Sí. Es rastrear y aprender a rastrear en nuestro propio interior eh, a través de los signos que nos revela la enfermedad o que nos revela la palabra. Entonces, una persona hablando en el discurso produce un equívoco cualquiera, Ujú. que incluso puede ser una hilación entre una palabra y otra, ¿cierto? Eh, entonces, esa hilación produce una forma, una palabra en particular. Y la persona no se da cuenta que al juntar dos palabras ha producido una palabra tercera. Sí. Y en el trabajo terapéutico entonces le llamamos la atención sobre esa palabra tercera eh, y empieza un proceso de reconocimiento allí de algo que todavía ni siquiera se creyó que se podía mencionar. Una persona llega a la terapia y dice, no, es que yo quiero ir al concierto. Miren, ira. Mm. Entonces uno se la pescó y dice, ira. ¿Qué se le ocurre acerca de ira?
No, pero yo no dije eso. Bueno, pero supongamos que lo dijo. Bueno, cuando uno está en la negación, no, yo no dije. Y entonces viene la tercería allí como en auxilio, porque precisamente el lenguaje está reproduciendo algo que todavía no asimilamos, no comprendemos de nosotros mismos. Sí, Y es muy bonito porque entonces jalamos esa pitica, esa palabra que apareció allí de repente, y cualquiera de ustedes, los oyentes, cualquiera en la vida cotidiana diría, pero ¿qué tiene que ver? Es que el discurso mío iba en este... No, no, es que no se trata del discurso, de lo que expresamente quiero decir, sino de lo que digo inconscientemente. sí, Entonces, hay allí un brote de lo inconsciente, así como surge lo inconsciente en la enfermedad, surge en esa conjugación de palabras. Y cuando uno está envuelto en un conflicto, generalmente la combinación, la conjugación de las palabras repite eso que uno está viviendo. Y es muy llamativo porque la persona lo trata, por ejemplo, en este caso de la ira, que la persona dice, no, yo no dije eso. Bueno, supongamos que lo dijo, o lo digo, ¿cierto? O soy yo quien lo dice, pero ¿qué se le ocurre a usted? respecto a eso, aquí quiero auditar una parte del libro El deseo de enfermar, ¿por qué enfermamos? Eh, Dice, se presenta una resonancia entre los procesos psíquicos y los procesos somáticos. Se tocan las cuerdas de lo psíquico y resuena lo somático. Se tocan las cuerdas de lo somático y resuena lo psíquico. Lo somático es lo del cuerpo, Sí. ¿cierto? Ujú. Entonces me hace, pues queda como perfecta la explicación para lo que estás hablando. Se toca un hilito Ujú. de lo psíquico Ujú. y resuena en lo somático, en el cuerpo, ay, me dolió tal parte del cuerpo. O se trata, me dolió tal parte del cuerpo, ay, que le recuerda eso y puede ser en lo psíquico. Lo dices, qué bueno que lo nombras porque es precisamente de lo que se trata, de que eh, la persona no ha podido nombrar algo que le pasa y sin embargo dice, ah, tontería, ¿quién dijo que uno hablando se iba a curar de un eh, aneurisma o se iba a curar de un cáncer? No, eso son tonterías. ¿De cuándo acá? ¿Eso que tiene que ver lo Ujú. psíquico con el cuerpo? Es que lo que sucede en el cuerpo es genético y la persona le inventa una cantidad de cosas y discursos, pero finalmente cuando la persona se suelta, también tiene que ver con el carácter, hay que establecer también la diferencia de que hay personas que se sueltan fácilmente y establecen esa conexión entre lo corporal y lo psíquico en tanto representación y pueden entonces entrar a un proceso de curación. Otras hay que proceder con otros instrumentos, por ejemplo, desde el punto de vista del psicoanálisis, es constante ver cómo las personas que son muy obstinadas se quedan pegadas de la separación entre el discurso y lo que pasa con su cuerpo. Entonces es difícil que empiece a cobrar efecto rápido el hecho de poder hablar. Eh, entonces hay que recurrir a otros elementos, a otros ingredientes, ¿cierto? Sí. Eh, Porque puede ser, ahora recuerdo un caso de una persona con cáncer, y entonces hablaba de que la mamá murió de cáncer, Ujú. y de pronto me dio por decirle de que hacía la mamá de ella pegada a su energía, o sea, la energía que abandonó el cuerpo, que era la mamá habiendo muerto hace ya 5 años. Le digo yo que qué hace la mamá ahí, que por qué ella no la ha despegado, qué pasó. Y entonces empieza a hablar de la cercanía y cómo le hace falta a la mamá y empieza a llorar esa falta. Y entonces lo que entendemos es de que finalmente el cáncer fue un efecto de la enfermedad de la separación. Quiero decir,
el asunto de la separación trajo una afloración de una enfermedad en particular que era el cáncer, y cuando pudo llorar, entonces se desprendió. Eh, Quiero decir, cambió la posición psíquica y cambió la posición corporal. Ujú. A partir de allí, fueron más o menos 3 sesiones en que lloró amargamente la partida de la madre, 5 años sin poder elaborar ese duelo, y finalmente se desprende, y entonces pasamos a otro tema de sumo interés, y es que quedó sola en el mundo, una señora ya de 52 años, entonces se quedó sola en el mundo. Y había tenido un amante, pero no quería continuar con él, y entonces pasó que aferrarse a la madre era como una manera de tener un aliciente en la vida, ¿cierto? Sí, Pero luego, más en el fondo, entonces empezamos a descubrir de que es que eh, creemos que nuestra vida cobra sentido en tanto vivimos para alguien. Entonces el yo soy, el yo me relaciono con dignidad y tengo derecho a existir por la condición misma de estar vivo, queda por fuera. Eso fue lo que se encontró finalmente en esta situación particular del caso del cáncer, eh, y entonces empezamos ya a trabajar lo que se llama las deudas familiares, ¿cierto? ujú, Entonces es muy llamativo porque a veces ese resonar de la palabra sobre el cuerpo se da de manera inmediata. Es más, hay personas tan sensibles o tan susceptibles que simplemente eh, en un trabajo chamánico, por ejemplo, eh, se le puede decir a la enfermedad, vete de este cuerpo, y la persona inmediatamente lo asimila y la palabra obra efecto milagroso en la persona que está enferma. ujú. O simplemente un soplo sobre la parte enferma y desaparece, o sea, desaparece el síntoma. No queremos decir que desaparezca el conflicto que está expresándose allí. ¿Qué es lo que decimos? Que no basta con que el síntoma desaparezca, porque el síntoma lo hacemos desaparecer y resulta de que no le hallamos el significado, entonces no tenemos la posibilidad de resignificar lo que nos está hablando el cuerpo. Sí, Fernando, ya que toma acá el tema como de un efecto mágico, que es decir, sal de mi cuerpo y el síntoma desaparece, me gustaría que hiciéramos la relación entre el inconsciente, la palabra y la realidad en la corporeidad, pues en el cuerpo, y cómo ha afectado que en la sociedad nos enseñaron a callar, a quedarnos callados, eso no se dice, no diga eso, a pensar que si hablo o expreso puedo herir a la otra persona, o a no poner límites, que también, yo sé que hay varios temitas a tocar, pero entonces para que profundicemos como pues en eso, me surge como la duda, porque también mediante la palabra yo me hago valer sin necesidad de agredir o de pelear, puedo hacer valer mis derechos, pues mi ser como persona que soy. Sí, me parece que tocan varios matices, pero quiero también aprovechar la ocasión para eh, connotar un hecho psíquico, ¿cierto? Y es Sí, que cuando asumimos la palabra como medio de agresión, entonces la palabra está atravesada por el significante de no digo nada, me quedo callado porque de pronto hago daño. ujú, Eh, y miren, es una cuestión muy llamativa porque atravesamos constantemente
la palabra como instrumento la convertimos en herramienta de ataque, ¿cierto? Y creemos que todo lo que vamos a decir es un ataque o es algo dañino o va a ser la embarrada o vamos a cometer alguna torpeza. O logramos decir algo y luego empezamos a revisar el discurso, pero yo qué dije, por qué dije esta palabra, yo no debí utilizar esa palabra sino aquella. Mejor dicho, se nos convierte la vida en un enredo porque yo no debí decir o debo decir, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa allí? Estamos hablando de una formación caracterológica que tiene que ver con una parte que hemos nombrado aquí como la parte sexual, ¿cierto? Ujú. Eh, ¿Cuál es la sexualidad que está atravesando muchas veces la palabra? La sexualidad anal. Si nosotros concebimos, inconscientemente hablando, de que la palabra es un detritus, algo que utilizo para agredir a los otros, es porque estoy constreñido intestinalmente. Y si estoy constreñido intestinalmente, entonces estaré constreñido en el pensamiento y estaré constreñido en el uso de la palabra. Entonces miren allí lo importante de la significación y la resignificación. Ujú. Significo cuando me permito hablar, ¿cierto? Es decir, voy a un lugar donde tengo la libertad de ser escuchado, de que me escuchen y hablar lo que se me venga a la mente. Hablar física, caca, como decimos, ¿cierto? Ajá, eso se me ha ocurrido. O sea, Ajá, como la palabra relacionado con, pues, la salida, o sea, ajá, sale, ajá, y los detritos también ajá, es salida, o ajá. sea, saco. Y escuchar, ver como elementos de entrada, digamos que el comer es como, o sea, como el sistema digestivo relacionado con el pensamiento, con la digestión de las ideas. Exacto. Entonces, si la palabra la atravieso por la significación, eh, es decir, le doy el sentido de un detritus, va a parecer como algo terrible, algo socialmente denostable, algo que hay que criticar, algo que hay que atacar a como de lugar. Entonces, frunzo la boca igual que frunzo el rabo. Entonces, cuando acudo a donde alguien que me permita hablar a calzón quitado, como decimos, Sí. entonces vamos aprendiendo a significar Ujú. eso que me parecía indecible. Y a la vez voy resignificando, dándome cuenta de que aquello es muy diferente, pues que una cosa es el uso de la palabra como medio e instrumento de comunicación y de transformación, y otra cosa es la palabra como eh, lo que decimos comúnmente hablar mierda. Y también aquí en el psicoanálisis todos los aspectos que la persona tenga para decir son bienvenidos. Es decir, no hay nada desdeñable, no hay nada que no pueda servir para el propósito terapéutico. Ujú. Todo lo que la persona dice es para el uso de los propósitos que nos convocan a la persona que está en ayuda y la persona que es, obviamente, como terapeuta. ¿Por qué? Porque primero se trata de ganar en libertad y en otro sentido es ganar en transformación mediante el uso de la palabra, volviendo la palabra instrumento de creación y transformación. Es muy llamativo esto porque personas que han estado en análisis, que sudaban al estar frente al público, les chorreaba la gota y no les salían las palabras y era como haciendo fuerza para nombrar, y luego desarrollan virtudes, por ejemplo, como, y ahí viene la parte creativa, ¿cierto? Virtudes artísticas en el campo de la poesía, de la cuentería, de
la comunicación, es decir, el uso de la palabra como elemento de intercambio con otros, como elemento de ofrecer a otros elementos para el crecimiento, etc. Eso es muy llamativo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Miren, entonces, lo que inconscientemente antes parecía un detritus que no servía sino para mantenerlo allí guardado porque qué pena que van a decir, ahora se convierte en eh, no solo elemento de comunicación, sino elemento de sublimación. Entendiendo la sublimación como esa transformación. La sublimación es la capacidad de hacer la pulsión sublime, es decir, tocar lo sutil, lo etérico, o lo celeste. Es decir, subir del nivel más mínimo, que sería la expresión directa de la pulsión, el estreñimiento, la contrición, es decir, contrición con doble C, contrición, pasarla al ritmo de lo que me permite respirar la palabra como algo que al nombrar me transmite belleza, me transmite bienestar, me transmite alegría. Entonces, significar en el sentido de poder hablar y nombrar aquello que ha sido un tabú para mí, ¿cierto? Lo que ha sido un tabú en mi existencia y en la relación con mi cuerpo y mi sexualidad. Y resignificar para transformar aquello que yo malentendí, de los valores transmitidos, de la rigurosidad con que yo mismo me trato y me exijo comportarme frente a los demás, la modificación de los ideales y los valores que la cultura me ha transmitido. De igual manera, resignificar el discurso que a fuerza de querer adaptarme y ser más querido para los otros, entonces he estado repitiendo de una manera automática. En ese sentido, entonces volvemos al punto donde decíamos ahora, ¿cómo hacer para uno zafarse de las ideologías que otros han generado para uno? Resignificando. No hay otra medida. ¿Cómo resignifico yo la idea de Dios? Es decir, ¿qué representa para mí la idea de Dios? ¿Cierto? Si me han transmitido de que Dios está en el Altísimo y que es un Señor castigador, pues eso lo puedo resignificar a través del descubrimiento de mí mismo. Darme cuenta de que yo soy Dios en tanto elevo mi existencia. Yo dignifico en tanto soy hecho a imagen y semejanza, dignifico a Dios cuando me dignifico a mí mismo. Entonces ahí entramos en la singularidad de yo me reconozco como parte de, ¿cierto? Parte de lo divino, pero resulta que lo divino también dice en la Biblia está en todas partes, Dios está en todas partes. Entonces, si Dios está en todas partes, ¿por qué no habría de estar en mí? Y así de esa manera salgo del círculo de que soy una piltrafa o que soy un bueno para nada, un tontarrón o que definitivamente está perdido en esta realidad porque no cumple con los ideales que otros han creado para él. Bueno, aquí me hizo pensar en una película que se llama El discurso del rey, donde el rey gagueaba y no podía hablar, iba a un análisis, al principio no quería, pues negado, y se da cuenta que es por un trauma que no puede hablar. Tengo una pregunta, digamos, en lo psíquico, ¿cómo podemos hacer uso de los sueños y la palabra?
O sea, o qué importancia tienen los sueños, porque nos han enseñado que, bueno, en la antigüedad los sueños eran muy importantes. Incluso hay dichos que para tomar decisiones, déjame consultarlo con la almohada. Pero, o sea, con el pasar del tiempo se ha ido dejando esa herramienta. Entonces, ¿cómo hacer uso de eso? Los sueños, y que en el trabajo psicoanalítico son importantes los sueños. Estás abriendo, Viviana, una caja de Pandora. Realmente es amplio y extenso el tema de los sueños. ¿Por qué? Porque tanto los utiliza, tanto los utiliza el psicoanálisis como los puede utilizar uno para transformar la realidad. La realidad propia como la realidad exterior incluso. Entonces, hay sueños automáticos, llamamos sueños automáticos aquellos de los cuales nada tenemos en su control. Es decir, entramos en el sueño y estamos o apabullados o nos cambia la vibración energética de un momento para otro, o amanecemos abatidos, no sabemos qué hacer con eso, soñé algo tan extraño, pero eso, ¿qué será? ¿Eso que tendrá que ver conmigo? No comprendo nada. O lo peor, donde los sueños ni siquiera se recuerdan, están tan censurados que ni siquiera logro eh, Recordarlos. mm, tener memoria de ellos para reproducirlos, siquiera para reconocer, entre comillas, la barbaridad que para mí constituyen. Otro nivel de los sueños es, los recuerdo y los llevo a un análisis, o los trabajo mediante ya el proceso que he aprendido mediante el análisis, a reconocer signos y factores de resignificación del sueño, para que el sueño deje de repetirse y el sueño también, como en la vida corriente, nos cambie. Quiero decir, cuando yo puedo recordar los sueños, entonces me permito resignificar el contenido del sueño y por tanto el drama que representa el sueño deja de repetirse en mi interior y en la vida corriente, ¿cierto? Yo tengo miedo a la muerte y sueño repetidamente que me están velando, ¿cierto? Pero dijéramos que sueño que velan a alguien y entonces eso me lleva a la separación, la pérdida de la madre, qué sé yo. Pero finalmente lo que nos permite, por ejemplo, el psicoanálisis es descubrir que el miedo a la muerte del otro no es más que el miedo a la muerte propia. Pues es una manera de representarnos. Nos representamos a través del otro y cada elemento que aparece en el sueño entonces nos va a representar. ¿En qué medida nos representa? Es lo que nos permite también entender un trabajo analítico. Entonces ahí también la invitación sería, o sea, cada sueño es particular para cada persona. Porque, por ejemplo, he visto que hay libros de sueños, pero, o sea, para todas las personas no va a significar lo mismo. Este es un aspecto muy álgido y me gusta mucho que lo tomes o lo retomes, porque es esa engañifa que nos han construido, ¿cierto? A veces somos muy facilistas y queremos evitarnos el trabajo de ahondar en nuestra propia realidad interior. Y entonces esperamos la recetica perfecta, el gurú que nos diga qué hacer y para dónde pegar en nuestras vidas, el arúspice o el psíquico que nos diga va a pasar esto en su vida, apuéstele a tal número, tonterías. Son aspectos desde los cuales nos manipulan. ¿Qué pasa? Usted va a donde el psíquico y entonces el psíquico le lee el tarot, ¿cierto?
y le sale cualquier carta y entonces él dice, vea, aquí dice que a usted le va a pasar tal cosa. Y quizá el psíquico solamente se está aprovechando de su capacidad sugestiva para decirle a usted algo que usted puede cambiar. Una cosa que quiero que quede muy clara, las premoniciones, óigase bien, las premoniciones son premoniciones en tanto yo les doy crédito, o hay un colectivo que les da crédito. La concepción del crédito que les estoy dando parte de mi necesidad de llenar un vacío de verdad que no quiero aceptar que tengo que cubrir. Es decir, pongo un dogma en el lugar del reclamo de una respuesta. Hay una pregunta en mí, por ejemplo, vamos a algo muy general, la pregunta por quién soy yo, ¿cierto? Esa pregunta generalmente la taponamos con la creencia, ¿cierto? La pregunta por quién soy yo la taponamos con la ideología religiosa. Entonces nos aferramos a la creencia de un Dios, el Dios que nos quiera vender cualquier religión, ¿cierto? Y así nos olvidamos de la pregunta fundamental que nos acosa o que sentimos como acuciosa y terminamos siendo presa fácil de la manipulación ideológica. Miren una cosa que es enormemente bonita. Si yo me conozco, me reconozco. Y como me reconozco, entonces no ando por el mundo siendo presa fácil de los otros. ¿Qué nos pasa a la mayoría? Que como no hay una aprehensión de lo que somos realmente, no hay una aprehensión de lo que somos, entonces cualquiera coge y nos convierte en carne de cañón o en elemento fácil de explotación, de manipulación, y así entramos en un sistema ajeno. Es decir, la alienación del sujeto no surge del deseo de las instituciones por aprovecharse del sujeto. Las alienaciones estamos hablando de la alienación religiosa, la alienación política, la alienación ideológica incluyendo la ciencia y la alienación económica surgen porque el sujeto abre el portal para que esto se dé. Es decir, si el sujeto no se hace cargo de sí mismo, entonces hay quienes vienen y me rezan al oído verdades de disque de profundo calado y me las venden como dogmas. Yo me aferro a ellas porque no quiero saber de mí mismo, me aterra reconocerme y en ese sentido entonces paso a ser parte del engranaje económico, jurídico, religioso, científico, de cualquier ideología, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa? Cuando yo me reconozco a mí mismo, entonces entiendo de que la verdad no existe, que la verdad es la que yo me quiero creer. Y la primera verdad que quiero creer es que existe una verdad externa diferente a la que yo pueda descubrir a través de la pregunta por quién soy. ¿Sí? Sí. Miren ustedes entonces, estamos diciendo, y aquí pues traigo a colación un chiste, hablando de la condición de víctima, entonces le dice un amigo a otro, no, pues es que definitivamente, moraleja, a quien le dan por detrás es porque se deja.
Estoy diciendo con esto, qué pena si soy atrevido, pero es para que le pongamos un poco de humor Un también. chiste psicoanalítico. Un chiste psicoanalítico, sí. Precisamente, nosotros nos ponemos como carne de cañón y carne fácil para quien nos quieren atrapar en sus redes. Ajá. Cuando derogo en el otro, cuando echo para afuera la pregunta de quién soy. Sí, entonces aquí es la invitación, tomar conciencia de quién soy, reconocer todo lo que constituye mi existencia, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero negar, lo que no reconozco, y mediante la palabra tomarlo como instrumento para significar y resignificar nuestro, nuestra vida, nuestros conceptos, nuestros paradigmas, todo aquello que nos constituye. Una bella síntesis, Viviana, qué bueno. Eh, También para decir que, y decirle a los oyentes y los que nos siguen en YouTube, decirles, cuando yo me doy cuenta del valor que tiene la palabra como instrumento de transformación de mi existencia, me doy cuenta que puedo utilizar la palabra incluso para cambiar la realidad. Ajá, exacto. ¿Por qué? Pasamos a una cosa que es singularmente mágica, ¿cierto? El abracadabra viene de abracadabar, lo habíamos mencionado en otro programa. Ujú. Eh, el término original en árabe es abracadabar, que quiere decir los hechos son palabras, que las palabras sean hechos. ¿Cuándo las palabras son hechos? Cuando yo puedo ser consecuente. ¿Qué pasa en la vida cotidiana? Nosotros estamos llenos de contradicciones. Si yo creo que la pregunta por mí mismo está afuera, entonces busco verdades por todo lado. Entonces, miren, la pregunta la llevo a una certeza y la Ujú. certeza es otro el que la aporta. No, la pregunta por mí mismo me lleva a otra pregunta y a otra pregunta y a otra pregunta. Es decir, somos una pregunta abierta que cuando profundizamos en esa pregunta no nos casamos con ninguna verdad y aceptamos, eso sí, que hay verdades parciales. La verdad parcial mía en particular, y lo mencionabas ahorita, es que cada uno sueña diferente y para cada uno, así sueñe con serpientes, así todos soñemos con serpientes, como rezan estos libros de que pretenden es que interpretar sueños, Sí. cada vez que soñamos con serpientes, eso quiere decir algo muy particular para cada quien. Habrán generalidades. Por ejemplo, eh, es muy corriente encontrar que en la interpretación de los sueños las serpientes nos aludan al asunto fálico, ¿cierto? Ujú. Pero sintiendo lo fálico como peligroso. Pero ahí pueden haber multiplicidad de formas y variaciones que le corresponde a cada uno reconocerlo en el proceso de significación y resignificación. Entonces, es en esa construcción de la pregunta por el sí mismo que no nos quedamos con una verdad, sino que vamos ahondando cada vez más y descubriendo aspectos que parcialmente interpretan y cambian nuestra realidad. Entonces decíamos, si yo me estoy poniendo en duda permanentemente, ¿cómo creer que puedo transformar la realidad a través de la palabra? Sí. Si yo mismo creí que el poder estaba en el chamán, en el cura, en el pastor, en el rey, el conductor político, qué sé yo,
o en los libros, ¿cierto? Entonces, aquí decimos, no es desdeñar el conocimiento del mundo exterior que otros han construido, pero tampoco, óigase bien, tampoco matricularnos en él, sino ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque así como otros han construido conocimiento, yo también puedo construir mi conocimiento. Cuando yo me meto en la pregunta por el mí mismo, entonces accedo a la condición de mí mismo como instrumento de iluminación. Y lo estoy diciendo desde Gautama, Siddhartha Gautama Buda. Decía, para salir al mundo, adéntrate en ti mismo. ¿Quién fue Gautama Buda? Ya sabemos, la mayoría conocemos que fue un profeta que alcanzó el estado de iluminación, ¿cierto? Nosotros decimos entonces de que si a través de la pregunta de quién soy, puedo reconocerme y descubrirme como instrumento de poder, óigase bien, como instrumento de poder, entonces yo soy poder, ¿sí? Porque el poder es en virtud de lo que yo me reconozco y me acredito a mí mismo. Si yo voy por la vida mendigando que me reconozcan, entonces es porque yo no me he reconocido. Y si yo no me he reconocido, estoy esperando a que el otro me reconozca para que me dé el poder. Y aquí decimos, yo creo en mí porque me reconozco, y en la medida que me reconozco, entonces transformo realidad y construyo realidad. Acá también, pues no solo desde Buda, sino en el cristianismo, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el yo, o sea, yo no puedo decir yo soy Fernando, no, yo soy Viviana. Cada quien dice yo, nadie más. No es Jesús, sino el yo, soy el camino, yo sé qué es lo mejor para mí. Maravilloso, porque nos das otra perspectiva, ¿cierto? Y es como cuando, miren la variación que construyó la iglesia cristiana, católica, supone que nos está hablando de que tenemos que adorar a Jesús. Y Jesús en realidad lo que dice, o lo que está diciendo, en el yo está el camino, la verdad y la vida. Óigase bien, en el yo está el camino, la verdad y la vida. Eso nos cambia completamente la perspectiva. Eso nos dice, la verdad, si llamamos verdad a esa pregunta de por el sí mismo, está en ti mismo. Descúbrete a ti mismo para que descubras que el mundo es amplio, que el mundo es heterogéneo, que el mundo está lleno de maravillas. Pero, ¿qué les parece? Esperando a que otro venga a redimirnos, a que vuelva Jesús del más allá y en su condición crística nos salve de las culpas que nunca quisimos superar o que quizá nunca quisimos asumir. Y hay que decirlo, estamos en la época del despertar, estamos en la época del Adviento. Esperamos a que viniera el Espíritu Santo a encarnar en nosotros. No esperemos a que venga de afuera, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Nosotros somos divinidad y somos Espíritu Santo. Podemos santificar, entre comillas, nuestro espíritu en la medida que lo trabajamos. Sí. Se trata, bajémoslo a otra realidad. En la Edad Media se hablaba mucho de la quinta esencia. ¿De qué hablaba la quinta esencia? La construcción de la realidad áurea, es decir, bajar cualquier metal y ponerlo en la condición de ser oro,
Es decir, transformarlo en oro, pues, para que no nos enredemos. Ujú. Pero eso es una metáfora, porque en realidad la quinta esencia es la condición etérica o la condición crística en el sentido del cristal, no en el sentido de Cristo, sino en el Cristianismo. sentido del cristal, ¿cierto? Ujú. El sentido del cristal es que yo, oígase bien, yo, en la medida que decanto mi mundo interior, entonces puedo acceder a la condición crística. ¿Qué es la condición crística? La condición del maestro. ¿Sí? Ujú. El O sea, maestro está en todos y cada uno. ¿Cómo descubrimos el maestro? A través del camino, la verdad y la vida que yo constituyo. Asumir eso nos costará no sé cuántos años de aquí en adelante, pero hay que bajarlo a la realidad y ponerlo a funcionar en condición de responsabilidad de nuestra existencia y la responsabilidad de lo que somos y podemos construir de aquí en adelante. ujú. O sea que es encontrar nuestro valor. O sea, todo se convierte en oro. El oro representa como el valor máximo que hay en nosotros. Y es muy bonito esto porque me hace recordar de eh, Nicolás Paucar, me ayudó a entender una cosa que eso mismo que acabas de nombrar, de otro modo, ¿cierto? Y es que si yo tengo oro en mí, es decir, si yo decanto mi espíritu, entonces me va a llegar mayor reconocimiento de mí mismo y mayor sabiduría. O Ujú, sea, algo así como el oro busca el oro. ujú. Eh, Miren, una cosa muy sencilla. eh, la riqueza tiende a concentrarse en el mundo en pocas manos y quienes tienen más tienden a ser más ricos cada vez. Sí. Centraron el valor propio en la consecución de valor a través de la acumulación del valor económico, a través de la acumulación de oro. Entonces, ese oro atrae más oro y no importa si hay que matar, desplazar comunidades, lo que sea, pero ese oro se convierte en oro maldito, porque daña la naturaleza, daña a la gente y solamente sirve para la generación de eh, insuflar o contribuye a insuflar el ego de quienes se quieren creer los dueños del planeta. Ujú. Mientras que cuando yo cultivo ese oro poquito que hay en mí, esa virtud que hay en mí, a través de quién soy yo, a través de la exploración del yo soy, si yo exploro ese asunto, entonces empiezo a acumular arrobas de oro que hacen que un conocimiento bendito, bien dicho, bendecir es bien Sí. dicho, ¿cierto? Un, un conocimiento bien dicho viene a incrementar mi valor y mi potencia creadora y transformadora. Ujú. Aquí quiero traer una frase de don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos, El Círculo del Fuego, y es ese valor que tenemos adentro, ese amor por nosotros mismos. Entonces, él dice en una frase, la cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Es como ese amor se refleja y se materializa en las palabras. Entonces, la quinta esencia es finalmente el amor en reconocimiento o en el reconocerse a sí mismo como ser portador de virtud y sobre todo de creación y transformación. Bueno, Bueno, por el día de hoy despedimos nuestro programa. Los acompañó Viviana Cepeda. y Fernando Calle dándole las gracias a Abraham Barilla que nos acompaña en la consola. Muchas gracias. Feliz día.